Evangelio de hoy viernes 7 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías, otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan a quien yo decapité que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo. Pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desaidarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos nos presenta la trágica historia del martirio de Juan el Bautista. Es un relato que nos habla de la valentía en la proclamación de la verdad, de la corrupción del poder y de las consecuencias de las decisiones humanas. A través de este pasaje, podemos reflexionar sobre la fidelidad a Dios, la lucha contra la injusticia y la necesidad de una fe inquebrantable. Este pasaje comienza con la reacción de Herodes al escuchar sobre la fama de Jesús. Muchos se preguntaban quién era este hombre que hacía milagros y enseñaba con autoridad. Algunos decían que era Elías, otros que era un profeta. Pero Herodes temía que fuera Juan el Bautista, a quien había mandado decapitar. Su conciencia no lo dejaba en paz. La figura de Herodes en esta historia representa a aquellos que, aunque escuchan la verdad, eligen ignorarla por miedo o conveniencia. Herodes sabía que Juan era un hombre justo y santo. Lo escuchaba con interés, pero no se atrevía a seguir sus palabras porque esto implicaría cambiar su vida y renunciar a sus pecados. Juan el Bautista había sido encarcelado porque denunciaba la relación ilícita de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano. No tuvo miedo de proclamar la verdad, aun sabiendo que esto le costaría su libertad. Su testimonio nos recuerda que el compromiso con la verdad a menudo implica sacrificio. Hoy en día, en un mundo donde la verdad a veces se relativiza y se acomoda según los intereses personales, el ejemplo de Juan es un llamado a ser valientes y a defender los
Valores del Evangelio sin miedo a las consecuencias. Herodes, aunque respetaba a Juan, permitió que su debilidad y su miedo a la opinión de los demás lo llevaran a cometer una grave injusticia. Su indecisión y falta de carácter lo hicieron ceder ante las presiones de Herodías y tomar una decisión que marcaría su vida para siempre. Herodías, por otro lado, representa a quienes no aceptan la corrección ni la verdad. En lugar de cambiar su vida, buscó deshacerse de quien le recordaba su pecado. En el fondo, su actitud es un reflejo de cómo muchas veces rechazamos a Dios cuando su palabra nos confronta con nuestra realidad. El relato nos muestra también cómo el pecado se extiende cuando no se le pone freno. Herodes, por su orgullo y por no quedar en ridículo ante sus invitados, cumplió la petición de Salomé y ordenó la ejecución de Juan. Su promesa insensata lo llevó a cometer un acto atroz. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones impulsivas, motivadas por el miedo a lo que otros pensarán de nosotros? Herodes no quiso perder su imagen ante los demás, pero terminó perdiendo mucho más, su paz, su conciencia y su oportunidad de actuar con justicia. El martirio de Juan el Bautista es un recordatorio de que la fidelidad a Dios tiene un precio. Muchos santos a lo largo de la historia han dado su vida por la verdad, prefiriendo sufrir antes que negar su fe. Su testimonio nos interpela y nos cuestiona. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ser fieles a Dios? La muerte de Juan no es el final de su misión. Su voz sigue resonando en la historia como un ejemplo de entrega total a la voluntad de Dios. Aunque su vida terrenal terminó, su testimonio sigue siendo una luz que ilumina a los que buscan vivir en la verdad. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestro poder y nuestras decisiones. Somos como Herodes, que actúa por miedo y conveniencia. ¿O estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Juan, que vivió con valentía y coherencia? El arrepentimiento siempre es posible, pero Herodes no supo reconocer su error ni buscar la misericordia de Dios. Su historia es una advertencia sobre el peligro de endurecer el corazón y dejarse llevar por las pasiones y el orgullo. La muerte de Juan prefigura el sacrificio de Jesús. Así como Juan fue entregado por la injusticia de los poderosos, Jesús también sería arrestado, condenado y crucificado por proclamar la verdad y traer la luz al mundo. En nuestra vida diaria, podemos encontrar muchas situaciones donde nos enfrentamos a la verdad. A veces, nos resulta incómodo aceptarla. Otras veces, nos cuesta defenderla ante quienes no quieren escucharla. Pero el Evangelio nos anima a ser firmes y a no ceder ante las presiones del mundo. Cada uno de nosotros tiene una misión, así como la tuvo Juan. Puede que no todos enfrentemos persecución o martirio físico, pero sí encontraremos desafíos y pruebas que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra integridad. Jesús nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. No podemos permitir que el miedo nos paralice. La verdad es poderosa, y cuando la vivimos con autenticidad, transformamos nuestro entorno y damos testimonio del amor de Dios. El testimonio de Juan nos enseña que la vida cristiana no es siempre fácil, pero vale la pena. Seguir a Cristo implica renuncias, sacrificios y, en ocasiones, incomprensión. Pero al final, la recompensa es mucho mayor, la vida eterna con Dios. Pidamos la gracia de ser fieles a la misión que Dios nos ha confiado. Que podamos vivir con valentía,
con rectitud y con amor. Sabiendo que nuestro mayor tesoro está en el cielo y que Dios nunca abandona a quienes permanecen fieles a Él. El testimonio de Juan el Bautista nos lleva a reflexionar sobre el valor de la coherencia en nuestra vida cristiana. No basta con creer en Dios y conocer su voluntad, es necesario vivir conforme a ella, aun cuando ello implique sacrificios o desafíos. Muchas veces, nos encontramos en situaciones donde decir la verdad puede traernos problemas. Puede ser en nuestro trabajo, en nuestra familia o en nuestra comunidad. Sin embargo, la verdad es un pilar fundamental del Evangelio. Jesús mismo nos dijo: la verdad los hará libres. Juan el Bautista fue libre, incluso en la cárcel. Su cuerpo estaba encerrado, pero su espíritu era libre porque vivía en la verdad. En cambio, Herodes, aunque tenía poder y riquezas, era un prisionero de su propio pecado, de su miedo y de la manipulación de Herodías. El poder, cuando se ejerce sin justicia ni responsabilidad, se convierte en una carga que puede llevar a la perdición. Herodes tenía la oportunidad de hacer lo correcto, pero prefirió actuar por conveniencia. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tomado decisiones basadas en el miedo a la opinión de los demás? Jesús nos llama a ser firmes en nuestra fe, a no dejarnos llevar por el que dirán, sino a buscar siempre lo que es justo ante los ojos de Dios. La valentía cristiana no consiste en la agresividad ni en la imposición, sino en la fidelidad y el amor a la verdad. A lo largo de la historia de la Iglesia, ha habido muchos hombres y mujeres que, como Juan, han dado su vida por el Evangelio. Los mártires nos enseñan que la vida cristiana no se trata de comodidad, sino de entrega. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos: ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar por mi fe? Herodías representa a todas aquellas personas que, al sentirse expuestas en su pecado, reaccionan con odio y rencor en lugar de arrepentirse. La conversión siempre está al alcance de todos, pero no todos están dispuestos a aceptarla. El rencor y la venganza pueden llevarnos a cometer acciones terribles. Herodías permitió que su corazón se endureciera tanto que no solo buscó el mal de Juan, sino que lo planeó de manera calculada y fría. En nuestra vida, debemos estar atentos a no dejar que el resentimiento nos ciegue. La petición de la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja es una imagen impactante del desprecio por la vida y la dignidad humana. Es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la maldad cuando se deja crecer sin control. Sin embargo, aunque los hombres pueden quitar la vida del cuerpo, no pueden apagar la luz de la verdad. La muerte de Juan no significó su derrota, sino su victoria. Su voz sigue resonando hoy, llamándonos a la conversión y a la fidelidad. La actitud de Salomé, la hija de Herodías, nos muestra cómo la manipulación y la falta de valores pueden llevar a una persona a participar en el mal. ¿Qué enseñanza recibió esta joven? Fue educada en el respeto y el amor, o en la ambición y el odio. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones. ¿Qué valores estamos transmitiendo a nuestros hijos, alumnos o jóvenes cercanos a nosotros? Les estamos enseñando a vivir en la verdad y la justicia. La historia de Juan el Bautista también nos recuerda que, aunque en el mundo parezca que el mal triunfa, Dios tiene la última palabra. Su justicia no se basa en la
venganza, sino en la restauración y en la promesa de la vida eterna. Jesús mismo vivió la persecución y la injusticia. Fue condenado sin culpa, maltratado y crucificado. Pero su resurrección nos muestra que el amor y la verdad siempre vencen. La muerte no es el final para quienes viven en Dios. Este pasaje del Evangelio nos invita a examinarnos y a preguntarnos: ¿en qué áreas de mi vida necesito más valentía para vivir conforme al Evangelio? ¿Estoy dispuesto a defender la verdad aun cuando sea difícil? También nos motiva a confiar en que Dios nunca abandona a los suyos. Puede que enfrentemos pruebas y dificultades, pero si permanecemos fieles, Él nos sostendrá y nos dará la fuerza para seguir adelante. El ejemplo de Juan nos anima a no temer a los poderosos ni a las consecuencias de proclamar la verdad. La verdadera autoridad no está en el poder humano, sino en la integridad y en la fidelidad a Dios. Pidamos al Señor la gracia de ser testigos valientes de su amor y su verdad en nuestro día a día. Que nuestra vida refleje la luz de Cristo. Así como Juan el Bautista fue una antorcha que preparó el camino del Señor. Que este Evangelio nos inspire a vivir con coherencia, confiando en que, aunque el mundo nos rechace, Dios siempre estará con nosotros. Y que, al final de nuestra vida, podamos decir con paz: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.